Hola, ¿cómo están? Me demoré un poquito, estaba con problemas de internet y además estaba terminando de completar la información que les había prometido para hoy. Habíamos estado hablando un poco de los derechos de autor, del trámite que se hace en Dirección Nacional del Derecho de Autor cuando uno quiere proteger su obra inédita. Cuando uno ya tiene fecha de publicación, tiene que ir a la Cámara Argentina del Libro para tramitar el ISBN, que es un número distinto, depende de si el libro va a salir en papel, si va a salir en digital, en qué formato digital, si es primera edición o si ya es una segunda, tercera, cuarta edición. Y el trámite del derecho de autor se completa enviando un ejemplar del libro ya publicado de nuevo a Dirección Nacional del Derecho de Autor. Todo esto hoy día puede hacerse de manera online, que es un beneficio enorme para aquellas personas que estamos en el interior del país y no nos resulta nada fácil tener que viajar a Buenos Aires para hacer solamente un trámite de estos. Lo único que hay que hacer por correo postal todavía es el envío, en principio, del material inédito y después del ejemplar o los ejemplares editados que habíamos dicho que es un ejemplar hasta 100. Una tirada de 100 libros se deposita un ejemplar. Si la tirada es mayor a 100 libros, se depositan 4 ejemplares y ahí se completa todo el trámite. Ahora vamos a hablar, les comenté a raíz de esto, surgieron varias cosas. En principio yo les había hablado que había escuchado hablar en su momento de otro tipo de registros de los cuales no estaba muy interiorizada realmente porque siempre me manejé de esta manera, con Dirección Nacional del Derecho de Autor y con ISBN y bueno, y acomodándome cada vez que surgía algo nuevo o una manera nueva de hacer, hola André, ¿cómo estás? Cada vez que surgía una manera nueva de hacer los trámites, bueno, yo me iba modernizando, digamos, me iba actualizando y me manejé siempre con estas dos entidades. Pero hay otras y tienen que ver también con ese que decíamos, ese terreno eh, incierto en el que, por ejemplo, nos sumamos a una de estas plataformas donde podemos empezar a escribir nuestro libro o podemos empezar a compartir un libro que ya tenemos escrito para ver si nos leen, qué devoluciones tenemos y de repente decimos, upsa, pero este libro ya no es inédito porque ya lo está leyendo la gente, pero tampoco está publicado. Entonces, ¿dónde estoy parado? Básicamente creo que esa es la pregunta de muchos escritores. Y bueno, aquí les traigo lo que investigué en esta semana con respecto a Safe Creative, que es una Creative Commons y Copyleft, que en un punto es más de lo mismo y se complementan. No me presenté hoy, me presento ahora, soy Marina Nil, soy novelista, principalmente novelista, si bien he escrito otras cosas también. Tengo una oficina para escritores que se dedica justamente a esto, aprovechando los años que tengo de experiencia, no solo escribiendo, sino también tramitando por mi cuenta, aprendiendo a hacer las cosas por mi propia cuenta, a veces con ayuda que valoré muchísimo en su momento, la gente que me dio una mano y me enseñó a hacer las cosas, y otras veces tirándome yo sola a la pileta y aprendiendo los ponchazos. Y bueno, desde la oficina para escritores lo que yo busco es ahorrarles tiempo, ahorrarles dinero también, ahorrarles quebrantos. Y este espacio que se instauró los miércoles a las 21 durante un rato para conversar, comentarle las cosas que voy descubriendo, las cosas que fui aprendiendo y responder también las preguntas que ustedes me hacen, es una manera de acercarles este conocimiento de manera gratuita. Y hoy puntualmente vamos a hablar de otros registros que mencioné recién y acá tengo mi super machete porque estuve haciendo una buena investigación para poder respaldarme bien con todo lo que voy a explicar. Quiero aclarar una cosa más, y esto ya lo dije en videos anteriores, que yo no soy abogada, yo soy escritora, eso lo dije al comienzo. Esto no pretende ser un reemplazo de una explicación de una persona que estudió leyes y que seguramente manejaría esto mucho más así al dedillo y con mucha más rapidez y más facilidad. Esto es la investigación que hizo una escritora
para interiorizarse en un tema y explicárselo a otros escritores. Arranco con Safe Creative porque creo que esta es la punta del ovillo. Es una plataforma que otorga un certificado de inscripción de autoría o titularidad de la obra en cuestión. Y tiene que ver con lo que habíamos hablado en situaciones, en los videos anteriores, ante el tema del plagio. ¿Qué pasa si alguien toma mi obra y la copia? Bueno, en este caso, si uno si uno tiene su certificado de inscripción en Safe Creative, estaría cubierto porque solamente tendría que corroborar la fecha en el que hizo la inscripción y si es anterior al plagio, uno estaría respaldado, ¿no? Todos estos tiempos verbales es porque a la posta la da un abogado acá. Yo estoy tocando de oído. Bueno, les voy a comentar brevemente, les voy a leer, mejor dicho, lo que encontré con respecto a este tema, que tiene que ver con la típica situación de conflicto sobre autoría, donde una persona indica ser titular en virtud de una violación de sus derechos de autor, o sea, cuando hay una situación de copia o de plagio. La persona afectada que tenga el registro que nos brinda Safe Creative lo puede ofrecer como medio de prueba judicial, quedando en poder de la persona demandada la obligación de probar que cuenta con un medio de prueba mejor que este. O sea, si a uno lo plagian y uno cuenta con este certificado de inscripción, puede iniciar un proceso judicial y la persona acusada va a tener que probar que esa obra es suya. O sea, va a tener que tener una prueba legal que asegure que esa obra que copió es suya. Básicamente eso es lo que está diciendo. Safe Creative ofrece un sistema técnico para la emisión de registros, que es una prueba informativa que aporta esta entidad acreditando fecha y hora del registro o depósito en los servidores de Safe Creative y su certificado emitido. Evidentemente, lo que nosotros hacemos no es como en Dirección Nacional que enviamos una copia. Acá lo que hacemos es subir el documento, como subiríamos en un correo, por ejemplo, como se sube un correo, un archivo adjunto. Uno básicamente, ¿cómo se registra una obra? Que es lo práctico, que es lo que nos interesa a nosotros en este espacio. Uno se tiene que crear una cuenta en Safe Creative y después van apareciendo las indicaciones. Uno tiene que subir el título de la obra, la descripción, algunas características que permitan individualizar a la obra y reconocerla en el caso de que surja algún problema, y tiene que subir un archivo con la obra. Después, una vez hecho todo este trámite, Safe Creative nos va a dar el certificado con la información que asevera que ese documento es nuestro. Ahora bien, acá hay algo que nos va a interesar a nosotros como escritores, porque hay algo para tener en cuenta. Tenemos una manera de hacer esto de manera gratuita. Nos podemos crear la cuenta y podemos subir nuestros libros, nuestros trabajos. Vale aclarar que Safe Creative no es solamente para escritores. Cualquier artista, un investigador, cualquiera puede proteger su trabajo a través de esta plataforma. Nos ofrece un espacio de almacenamiento de 500 megabytes de manera gratuita. Para nosotros que trabajamos solamente con textos en Word, digo nosotros porque creo que la mayoría de los escritores trabajamos básicamente con textos en Word, esto es una cantidad impresionante de espacio. Fíjense que yo subí todas mis novelas en principio y el libro de los consejos. Ahí tengo un promedio de 1500 páginas en Word y no tengo pero ni el 10%, usé un 10,6 megabytes, o sea, nada, no usé nada, tengo una cantidad impresionante de espacio libre todavía. Eventualmente, copar a esos 500 megabytes, tendría que pagar 3 euros cada gigabyte al año. Pero la verdad que nosotros como escritores, si solamente nos manejamos con textos en Word, tenemos, pero para morirnos de risa. El trabajo de toda nuestra vida entraría acá y hasta sobraría espacio. Ese no es el punto. El punto que nos interesa es otro.
nosotros nos creamos una cuenta y queremos proteger nuestra obra, ¿no? Bueno, hay ciertas restricciones. A nosotros, en ese caso que queremos la cuenta gratuita, no queremos pagar porque tenemos que pagar en euros o en dólares y se nos complica bastante en este momento, en todos los momentos, digamos, pero más ahora, nos dan una licencia, un certificado con las características de atribución no comercial, compartir igual. Chino básico, cuando uno lo escucha por primera vez dice, ¿y esto qué es? Yo les voy a ir explicando. Si alguien tiene estas indicaciones, en realidad no son tanto para nosotros, sino para los demás. Y ya les voy a explicar por qué eso. Si alguien tiene interés en nuestra obra, ahí viene el punto, porque estamos manejándonos desde Internet y estamos por soltar nuestra obra en Internet, que es un terreno totalmente diferente del terreno de las obras publicadas en papel. En eso estamos de acuerdo. Entonces, si alguien encuentra nuestra obra y tiene interés en nuestra obra, esto es lo que puede y no puede hacer. Compartir, copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. Puede compartir nuestra obra. Puede adaptar la obra, remezclar, transformar y construir a partir del material original que es el nuestro. La licenciante, o sea, los autores, en este caso, no podemos revocar estas libertades en tanto la persona interesada siga los términos de la licencia. Y los términos son atribución, que la persona interesada debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que la persona interesada o su uso tienen el apoyo del autor de la obra original. Estoy tratando de pasarlo a un castellano más entendible porque por supuesto está escrito por profesionales en leyes de manera con lenguaje muy legal y se hace bastante engorroso si lo leo textualmente. No comercial, esto significa que si a alguien le interesa nuestra obra puede usarla, pero no con propósitos comerciales. Puede disponer de la obra gratuitamente. Compartir igual, esto significa que si remezcla, transforma o crea a partir de la obra original, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. O sea que si nosotros elegimos esta licencia y a alguna persona le interesa nuestra obra y crea una segunda obra a partir de esta, va a tener que utilizar esta misma licencia. Y no hay restricciones adicionales. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. Hay algunos avisos también. No tiene que cumplir con la licencia para elementos del material en el dominio público o cuando su uso esté permitido por una excepción o limitación aplicable. No se dan garantías. O sea que la licencia podría no darle todos los permisos que necesita para el uso que tenga previsto. Estamos hablando de que una persona le interese nuestra obra y quiera hacer algún trabajo a partir de nuestra obra. Podría no tener todas las licencias ni todas las garantías. ¿Qué servicio ofrecen por esta protección sin costo? Bueno, ofrecen una serie de servicios. Que es lo que dije recién, un espacio de almacenamiento de 500 megabytes de manera gratuita. Eso es lo que ofrecen y, por supuesto, dan el certificado. Uno dice, no, pero yo no quiero, por ejemplo, ¿no? Que creo que es lo que a muchos se le cruzará, no, pero yo no quiero que cualquiera encuentre mi obra y disponga de mi obra y la distribuya de manera gratuita y cree una segunda obra a partir de una idea primera que fue mía. Entonces yo quiero que me paguen los derechos de autor. Sí se puede, pero tengan esto en cuenta. Si uno quiere la posibilidad de que a uno le paguen sus derechos de autor, ya tiene que pedir otro tipo de servicio y ese otro tipo de servicio ya tiene un costo.
yo les voy a comentar de cuáles son, de qué se tratan, qué ofrecen. Y bueno, el precio que les digo es por un año. Si uno quiere pagar por 2 o 3 años, hacen una rebaja. Hay un registro individual, que sería el que nos compete a nosotros. Un registro con todos los derechos reservados, certificado y prueba de registro, registro privado, una inscripción de autoría, y por cada inscripción adicional tiene un costo de $10. Y esto sale $10 al año. No es muy caro, se puede. Tenemos un registro profesional que registra sin límites y con todos los derechos reservados. Ahí ya ofrece un 15 GB de espacio de almacenamiento, no hay límites de registros. Por supuesto, hay certificados y pruebas de registros, registros privados, hay multiautoría, colecciones, versiones de obras y registros automatizados desde distintos sitios, desde nubes y distintos sitios. Esto sale $45 al año. Y después hay un registro corporativo que es para empresas y gestión de derecho, que realmente creo que esto no nos va a interesar porque la mayoría de los escritores de la región por lo menos no nos manejamos de esta manera. Y eso sí es para nosotros super saladix porque son $192 al año. Estas son las otras opciones. Si uno dice, no, yo quiero poner más restricciones, que no accedan tan libremente a mi obra, bueno, tiene un costo. En nuestro caso sería $10 al año. Y si uno quiere hacer inscripciones adicionales, digamos, creo que serían $10 por libro, es lo que yo entiendo. Sería genial en algún momento poder hacer una entrevista con un abogado, un especialista en este tema y que realmente pueda hablar a sus anchas y explicarnos en castellano, ¿no? Bajarnos esto a un lenguaje más nuestro para que entendamos, bueno, y podamos ver bien cuáles son las diferencias, los riesgos, los beneficios, porque todo, por supuesto, en la ley todo tiene un beneficio grande, pero puede encerrar también un riesgo que nosotros en nuestro desconocimiento no estemos sabiendo. El registro y los certificados de Safe Creative son un instrumento sumamente importante por dos razones prácticas. Una es que los sistemas complejos y burocráticos a los que estamos sometidos por el sistema de depósito y registro tradicional que hacemos en Dirección Nacional del Derecho de Autor, y la segunda obedece a la facilidad de poder realizarlo en cualquier lugar de Argentina, no importa el horario ni el contenido. Esto es facilísimo de hacer, está al alcance de, si uno tiene una computadora o algún dispositivo y acceso a internet, puede hacerlo, por supuesto. Son las únicas condiciones. Esto es con respecto a Safe Creative. Ahora vamos a hablar en Safe Creative, como dije, por si alguien se incorporó tarde, uno se crea una cuenta, sube su material y le dan un certificado donde dice fecha de subida de este material, que a partir de ese momento la obra es del que la subió. Eso es lo que nos ofrece. Vamos a Creative Commons, que es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla planes para ayudar a eliminar o reducir las barreras legales de la creatividad a través de nuevas legislaciones y nuevas tecnologías. En español esto sería bienes comunes creativos o licencia de bienes comunes creativos, y parte de la idea de posibilitar un modelo legal ayudado por herramientas informáticas para facilitar la distribución y el uso de contenidos. Lo que hace que con esto trabaja justamente Safe Creative. Lo que Safe Creative nos da son licencias de Creative Commons, que son varias. En teoría uno puede elegir, si paga, uno puede elegir lo que quiere, por supuesto. ¿Cómo funcionan las licencias? Son unos textos legales que facilitan a cualquier autor el hecho de permitir determinados usos de su obra bajo unas condiciones y unos requerimientos, y lo que no está en la licencia hay que pedirlo. Esto es una alternativa a todos los derechos reservados, donde para usar una licencia no hay que pedir permiso ni hacer ningún trámite, solo indicarlo en la obra mediante el nombre de la licencia, el enlace y el icono correspondiente. Bueno, las licencias se basan en propiedad intelectual. Usarlas no implica rechazar la propiedad intelectual. No son incompatibles unas con otras.
Quien debe especificar la licencia es el autor, pero también puede ser el titular de los derechos. Un editor puede acordar con un autor la publicación de una obra mediante una determinada licencia y mantener su rol. Y el editor también puede seleccionar materiales con licencias abiertas y crear nuevas obras o productos con valor añadido. Claro, el autor siempre es el titular, pero, o sea, los derechos de autor son del autor, pero a veces el autor los cede por un tiempo X a un editor, por ejemplo, es lo más frecuente. Entonces se presentan este tipo de casos. Las licencias de Creative Commons no pueden ser revocadas. Una vez que se ha decidido que uno quiere exponer una obra al público, no hay marcha atrás y se pierden los derechos sobre aquella obra. O sea, una vez que uno dice, bueno, yo pongo mi obra para compartir, por ejemplo, después uno no puede dar marcha atrás porque esa obra ya fue compartida, ya fue difundida, ya se empezó a mover. Es como soltar un pez en el océano. Si uno tiene un pez en una pecera, lo tiene protegido. Cuando uno lo suelta en un, no sé, en una laguna, en un océano, en otro lado, el pez dispara y uno ya no tiene más control. Esa es la interpretación que yo hago de esto. No es que uno pierde los derechos, la obra siempre va a ser de uno. Lo que uno pierde en todo caso es la manera en que la va a poder mover a esa obra o cómo va a disponer de su obra, ¿se entiende? ¿Qué tipos de licencias existen? Hay, bueno, en el caso de querer utilizar una imagen o una canción, esto no es solamente para escritores, esto es para todo tipo de creaciones. Entonces, es conveniente que antes de hacer nos aseguremos que no está acogida a la Creative Commons. Esto nos toca como autores en el sentido de que si nosotros queremos disponer de un tema musical, por ejemplo, nos gusta una imagen que vimos en Google. Ahora todas las imágenes en Google salen con el cartel de que esta imagen puede estar protegida por derechos de autor. Hasta hace un par de años eso no pasaba. Entonces nosotros estábamos buscando, por ejemplo, una imagen para portada de alguno de nuestros libros, nos gustaba una, la bajábamos, la usábamos. Hoy día podemos llegar a tener problemas con esto. Es más, hoy día hasta podemos llegar a tener problemas por utilizar un tipo de letra. Si vamos a imprimir nuestro libro, o qué sé yo, no imprimirlo, pero lo vamos a diseñar, vamos a hacer un EPUB, lo que sea, los tipos de letra también tienen licencia. Ojo con esto. Nosotros estamos muy acostumbrados a que antes todo era mucho más libre, mucho más abierto y de repente el tema de los derechos de autor se han puesto de punta, porque así como nosotros como autores queremos que se respete nuestra autoría y que nos paguen o que nos mencionen, bueno, los fotógrafos, los artistas, los que diseñan letras, los que componen música también lo quieren. Entonces estamos empezando a conocer este nuevo mundo de cómo manejarnos a través de los derechos. Y les voy a comentar cuáles son los tipos de licencias Creative Commons que existen. Hay una de reconocimiento, que el material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido por terceras personas si se reconoce la autoría en los créditos. Por ejemplo, hola Ara, ¿cómo estás? Por ejemplo, yo quiero usar un tema musical para un book trailer. Podría hacerlo si la licencia de ese tema musical me lo permite, pero tendría que decir, el tema musical es de fulano de tal, está en tal álbum, tendría que poner toda la información. No comercial significa que el material original y los trabajos derivados pueden ser distribuidos, copiados y exhibidos mientras su uso no sea comercial. O sea, subimos nuestro libro, lo pueden descargar gratis, lo pueden compartir, lo pueden subir para descargas gratuitas en otras webs, pero no lo pueden vender. Estas son en realidad indicaciones para la gente que quiere disponer de nuestro material. Y es también un ojo para nosotros en qué condiciones van a subir su material. Sin obra derivada. El material creado por un artista puede ser distribuido, copiado y exhibido, pero no se puede utilizar para crear un trabajo derivado del original. Por ejemplo, hacemos un cuento que está bárbaro. Lo ve una persona, otro escritor, y dice, wow, yo quiero hacer una obra de teatro basado en este cuento. Si no permite la obra derivada, no lo puede hacer.
estamos hablando en términos legales. En realidad es muy difícil controlar, una vez que uno suelta una obra en internet, es muy difícil controlar los movimientos, porque si una persona dispone de nuestra obra, la copia, genera una obra derivada, no sé, hace lo que sea, esa obra derivada o esa obra plagiada tendría que ser un súper éxito para que nosotros nos diéramos cuenta, o tendríamos que tener la súper suerte de justo encontrarla o que alguien la encuentre por nosotros, porque realmente internet es un universo súper vasto. Y realmente, y no solo internet, también cuando uno escribe un libro en papel, lo que pasa es que al escribir un libro, al imprimir un libro en papel, es mucho más difícil que una persona se ponga a tipear de nuevo el libro para registrarlo, cambiándole el título, por ejemplo, y el nombre de los personajes, o donde, bueno, lo pueden hacer con los cuentos. De hecho, conozco gente, me han dicho escritores que se lo han hecho con sus cuentos, y muchas veces en concursos. Pero yo hablando desde una novela, es mucho más complicado plagiar una novela que fue publicada en papel si uno tiene que tipear desde cero. Sí hay que tener cuidado, por eso yo insisto en esto. Si esa novela cuando está inédita va a circular, la vamos a dar en papel o como archivo adjunto en una computadora para que la revisen, la corrijan, la evalúen, la qué sé yo, ojo, regístrenla primero, Dirección Nacional del Derecho de Autor, como inédita, porque ahí es donde puede pasar el desastre, ahí es donde nos la pueden robar. Continúo. También, sin obra derivada, no pueden crear. Después está la opción de compartir igual, que el material creado por un artista puede ser modificado y distribuido, pero bajo la misma licencia que el material original. O sea, si el libro tiene una licencia X y crean una obra a partir de esa, la licencia va a tener también que ser licencia X. Y se pueden combinar estas 4 condiciones entre sí para componer otro tipo de licencias. Y vamos a copylefts como para redondear un poquito el tema y que no se haga tan denso, porque realmente es todo un mundo, de nuevo, es todo un mundo nuevo que yo lo estoy tocando de oído, porque recién a raíz de que me pidieron que hablara de esto fue que me metí, me puse a investigar y encontré un montón de blogs y un montón de notas que hablan del tema, y si les interesa puedo hacer como hago siempre, dejarle en la descripción del video los enlaces para que también entren y puedan investigar por su propia cuenta. Copyleft es un modelo de licencia de Creative Commons que es una práctica que consiste en el ejercicio del derecho de autor con el objetivo de permitir la libre distribución de copias y versiones modificadas de una obra. De esta manera el autor sigue protegido, reconociéndose sus derechos, y la obra puede circular libremente por internet. El copyleft se puede clasificar en débil, fuerte, completo y parcial. Y les comento brevemente qué es cada uno de estos. Es fuerte cuanto mayor es la eficiencia con la que se hace cumplir las condiciones de la licencia a todos los tipos de trabajo derivados. Es débil cuando se hace referencia a las licencias que no se heredan a todos los trabajos derivados. El completo es el que permite que todas las partes de un trabajo puedan ser modificadas, y el parcial implica que algunas partes de la obra no están expuestas a posteriores modificaciones. Esto ya es hilar demasiado fino. Yo se los estoy comentando como un pantallazo general. ¿Quién decide si una obra puede ser copyleft? Y en teoría y según la legislación, son los autores quienes deciden en última instancia si una copia es o no copyleft, porque son quienes generan la primera obra creativa, el texto en su lengua original, del que las demás actividades que lo pondrían a disposición del público lector, y también generan derechos de autor como la edición, la traducción, la adaptación a otro género, y etcétera. Se pueden considerar obras derivadas de la primera, o sea que el autor es el que tendría que decir. Sí, ahora está diciendo que Safe Creative es la licencia más abarcativa de todas. Sí, es así. Copyleft en realidad, como dije recién, es un modelo de licencia de Creative Commons y es una manera de soltar el texto, y realmente uno lo suelta y no
no es que lo pierde, porque si uno dice lo pierde, lo primero que uno piensa es, uy, el texto deja de ser mío. No, no es que el texto deja de ser mío, sino que va a circular libremente por internet. Esto hay que pensarlo muy bien antes. Si uno pretende, digamos que tenemos principalmente dos opciones. Si uno quiere hacer plata con su libro, si uno escribe para vender y ganar dinero, por ahí no conviene meterse en estas variantes de internet en las que por ahí si uno no está muy embebido, o meterse en estas variantes, pero previo a haber consultado con un abogado especialista en el tema y elegir lo que uno quiere a sabiendas realmente. Ahora está diciendo que cuando uno paga la membresía anual de Safe Creative tiene beneficios mayores a nivel legal que la membresía gratuita. Por supuesto que sí. Eso lo estábamos comentando cuando recién comenzamos. Uno tendría, si uno se va a meter en este mundo, uno tendría que asesorarse bien, en lo posible con un abogado especialista en derechos de autor, y elegir bien a sabiendas. Y va a tener que pagar con seguridad que va a tener que pagar. Y va a tener que pagar en dólares porque todos estos precios están estandarizados en dólares. Pero bueno, si uno quiere comercializar su obra uno mismo y que no aparezca su obra, una versión de su obra de manera gratuita en internet para descarga gratuita, y bueno, uno tiene que hacer esa inversión inicial. Ahora existe otra posibilidad. Uno sí quisiera comercializar su obra, pero por ahí hay muchos escritores que se han cansado de publicar sus libros y no han vendido, y sus libros en papel han quedado acumulando polvo mucho tiempo y no han circulado, y uno se replantea muchas cosas como escritor y dice, pero en realidad lo que a mí me motiva a escribir es que me lean. Por supuesto que uno quiere ganar dinero con eso, pero mi principal motivación es que me lean. Entonces, por ahí es, si uno quiere ser un escritor más conocido y que lo lean, es una buena opción inclinarse por una de estas otras licencias que protegen la autoría, pero permiten que el libro vaya circulando, porque es cierto que en internet hay muchísima gente que no dispone de dinero o no dispone de la manera, uno dice a estas alturas, no va a disponer, pero realmente viviendo yo en Chaco y conociendo la realidad de Chaco, que más de media provincia no puede disponer de agua corriente, no puede abrir una canilla y tener agua corriente. Estamos hablando de que mucha gente no tiene computadora, mucha gente ni siquiera tiene internet, en casos extremos, por supuesto. Bueno, no llegando a casos tan extremos, y sí, hay gente que no tiene el medio o no tiene el recurso, porque muchas veces los libros están tasados en dólares, y hay gente que lee mucho y que le encantaría leer, pero si tiene que pagar, se para. No, si tiene que pagar, ya no quiere pagar o no puede pagar o se le complica. Entonces, es realmente un abanico muy grande de situaciones que pueden darse. Por ahí, si uno lo que más quiere es darse a conocer, un tipo de estas licencias, un copyleft, por ejemplo, es la mejor opción. Pero acá me está preguntando, hola Guillermo, me está preguntando qué sabes de cuándo la Dirección de Derecho de Autor comienza nuevamente a registrar obras publicadas. Ah, mira vos, sí, esto debe ser por la pandemia. Voy a averiguar, me voy a meter a la página, voy a averiguar qué está pasando y te contesto el mensaje, Guillermo. Porque hoy justamente me estuvieron preguntando lo mismo, una escritora de Buenos Aires que en teoría son 3 meses que uno tiene de plazo una vez que el libro está publicado para hacer el depósito del ejemplar o los ejemplares, y ya se estaba preocupando porque no había podido hacerlo. Pero seguramente, como esto es un contexto de pandemia y es un problema a nivel mundial, van a dar un plazo mayor, pero voy a averiguar y les voy a contestar, te voy a contestar debajo del mensaje apenas me respondan. Y bueno, como para ir redondeando un poco el tema, repito lo último que dije. Antes de soltar su libro, si van a manejarse con una tirada en papel, ya saben, Dirección Nacional, Registro de Obra Inédita, esto hablando de cuando funciona normalmente, cuando estamos funcionando normalmente. Ahora en contexto de pandemia, sí, se complicó la cuestión.
se complicó mucho la cuestión. Pero cuando estamos funcionando normalmente, se registra la obra inédita. Una vez que tenemos fecha de publicación, no solo fecha, sino todos los detalles, porque piden cómo es el libro, tipo de papel, gramaje, la tapa, las medidas, cuántos milímetros mide el lomo, de alto, de ancho, o sea que ya tenemos que tener el libro prácticamente en el horno, ISBN en la Cámara Argentina del Libro. Y cuando tenemos ya la tirada publicada, de nuevo, un ejemplar, depende de cuántas, hasta una tirada de 100, un ejemplar, más de 104 ejemplares, de nuevo en Dirección Nacional del Derecho de Autor. Si el libro sale en digital, también se hace exactamente los mismos 3 trámites y después lo que se deposita no es un ejemplar, sino un compacto con el libro que se publicó. Esto si nos vamos a manejar de esa manera. Si nos vamos a entrar a manejar en internet, que eso también alcanza el libro digital, por supuesto, pero si vamos a entrar en plataformas, si vamos a lo que sea, uno empieza la descarga desde su web, si uno va a exponer su material al público, ya tiene que empezar a pensar en estas licencias y se tiene que asesorar, porque si uno quiere ganar dinero con su libro y que no ande circulando gratuitamente de mano en mano, tiene que pagar. Si uno dice, prefiero que me conozcan y que me lean gratis 2 o 3 libros y una vez que soy conocido, sí, me pongo de pago, porque esa también es otra opción. Poner un par de libros gratis que circulen lo máximo posible, que circulen lo máximo hasta que el escritor se haga conocido, y una vez que el escritor se hace conocido, a su próximo libro le pone ya un registro más restrictivo de que solamente vendiéndolo. Son muchas opciones y voy a insistir una vez más, lo mejor que podemos hacer en estos casos es buscar un abogado que sea especialista en estos temas y que nos aconseje bien y pensar bien qué queremos hacer, no dejarnos llevar por el entusiasmo, porque uno obviamente cuando uno termina un libro, cuando uno está por publicar, está súper entusiasmado y se tira de cabeza a hacer un montón de cosas. Bueno, tratemos de no hacer eso, yo lo hice muchas veces, por eso les digo, traten de no hacerlo. Si hay alguien que recién está empezando a escribir, no lo haga, trate de tener la cabeza fría, de pensar a largo plazo, a mediano y largo plazo, para no tomar decisiones de las que luego pueda llegar a arrepentirse. Ara está diciendo que en este contexto entonces lo ideal es registrar en Safe Creative y vender en formato digital, al menos hasta que se pueda hacer el registro en la Dirección Nacional. Sí, en este contexto de pandemia seguramente se está refiriendo. Sí, esa es una alternativa que estamos teniendo porque esto sigue funcionando normalmente. Repito, para los que entraron tarde, uno tiene que entrar en Safe Creative. Si quieren les dejo todos los enlaces de todos los artículos que estuve investigando para poder darles esta charla. Uno se crea una cuenta y lo que tiene que hacer es sube información de su libro y una copia de su libro, que es todo digital y no los afecta para nada la cuarentena porque siguen funcionando. Así que gracias Sara, porque si no lo había pensado, es una muy buena alternativa en este momento. Si quedan los que tienen su libro publicado y tienen que hacer el depósito de la obra publicada, están como ¿qué hacemos? Pero eso yo me voy a comunicar con Dirección Nacional, espero que me contesten y apenas tenga la respuesta les digo cómo se están manejando en este momento. Bueno, básicamente esto es lo que investigué. Voy a comentar un poco una última cosita, que es que cuando un libro sale con editor, generalmente los editores sacan un cartel que dice, se publica en el libro un cartel, una tabulación que dice reservados todos los derechos y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 270 del Código Penal podrán ser castigados con pena de multa y privación de libertad quienes reproduzcan sin la perceptiva autorización o plagien en todo o en parte una obra literaria, artística, científica fijada en cualquier tipo de soporte. Esto suele ser cuando pasa el libro a través de una editorial. O también hay otra leyenda que dice que quedan rigurosamente prohibidos
sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo públicos. Ahora, por supuesto, la editorial es una empresa que gana plata vendiendo libros y hace inversiones gigantescas para poder publicar esas tiradas, porque nosotros como escritores conocemos una parte de la historia, pero también sería lindo hablar en algún momento con un editor para que nos cuente su otra parte de la historia, ¿no? Cuando hacen inversiones millonarias y la tienen que remar con un libro que después, cuyas ventas no alcanzan a recuperar la inversión, o sea que las editoriales se protegen. Pero habíamos dicho en primera instancia que el que tiene todos los derechos acá y el que tiene la primera y la última palabra es el autor, porque el escritor es el que generó esa obra. Entonces tiene que ser en realidad una decisión del escritor. Y el escritor es el que decide si quiere que su obra quede exclusivamente para la venta o si prefiere difundirla. Y acá uno de los artículos que usé para armar esta charla dice que una de las formas más obvias y directas por la que los autores pueden darse a conocer a un público mucho más amplio que aquel que accede a sus obras en papel en librerías y bibliotecas es justamente un registro copyleft. Una obra copyleft debe al menos contemplar la libre distribución y libertad de copia no comercial. Esto es la posibilidad de la edición en web de libre acceso. El copyleft, de todas formas, no es lo opuesto a copyright. No podría serlo en modo alguno. Este es un tema que muchas veces se confunde con la lucha por los ciberderechos. El copyleft no debe ser contemplado como algo relacionado con el problema de la piratería y mucho menos pensar que la creación desaparecerá por culpa de él o que sobrevivirá gracias al copyleft. Tales argumentos son en extremos tendenciosos y causan una profunda distorsión de lo que es el concepto de copyleft en la sociedad. Entonces, bueno, espero que les haya quedado ligeramente claro qué es cada una de estas de estas cosas que en realidad en un punto se unen y están vinculadas unas con otras. Repito una vez más, son una buena manera de proteger la obra cuando uno se va a empezar a manejar desde internet. Son, creo que, la única posibilidad cuando uno tiene ese libro inédito y se mete en estas plataformas de las que hablábamos, que bueno, empiezo a subir mi libro acá en esta plataforma y de repente el libro ya no es más inédito porque ya está a disposición de un público. Pero tampoco se publicó, porque cuando yo pregunté en la Cámara Argentina del Libro en qué situación quedaba un texto que uno sube a estas plataformas, me dijeron, no queda para defenderlo, es ISBN, no hay ISBN para libros que se suben de esta manera a estas plataformas. Inéditos no son más, son libros publicados. Entonces, para esa situación en la que decíamos nos quedamos en Pampa y la Vía y ahora qué hacemos, bueno, acá entran a jugar Safe Creative con las diferentes licencias de Common Creative y en el caso de que alguien quiera una máxima distribución y que se lo comparta al infinito y darse a conocer como escritor, estaría Copyleft como una opción dentro de estas otras opciones. Espero haber sido clara. Si puedo resolver alguna duda, alguna consulta que tengan, lo voy a hacer con muchísimo gusto. Reitero que yo no soy abogada, solamente soy una escritora a la que le preocupan mucho estos temas, me interesan mucho estos temas. Yo fui una de las que se tiró de cabeza a internet a la primera oportunidad que tuve y bueno, y tuve que empezar a hacer malabares con un montón de cosas que desconocía totalmente, porque no sé nada de leyes, de tecnología tampoco es que sé mucha, me fui haciendo a base de experiencia y lo que aprendí, lo que sé, lo que encuentro, lo comparto con otros escritores para ahorrarles tiempo, ahorrarles quebrantos, ahorrarles dinero también de ser posible. Y esta es mi manera de comunicarlo a los demás. Para un hilado mucho más fino y mucho más preciso, no hay manera de reemplazar a un abogado especialista en derechos de autor.
Me voy despidiendo por ahora, gente. Les prometo volver el miércoles que viene. Vamos a buscar algún tema interesante también, actual, que tenga que ver siempre con nuestros intereses principales, que son siempre darnos a conocer, difundirnos, publicar, conseguir lectores, vender. Y bueno, voy a estar subiendo el cartel como hago siempre a todas mis redes sociales, voy a mandar también por WhatsApp como para mandarles una alerta. Y bueno, y el que esté interesado que se sume, por supuesto pueden invitar más gente. Si el que no puede ver esto en directo, lo digo siempre, dejo el video colgado y después lo comparto también en el resto de mis redes sociales para que quede al alcance de cualquier escritor al que le pueda servir. Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias a ustedes por haber estado y va a ser hasta el miércoles que viene en el próximo vivo y mientras tanto nos seguimos comunicando a través de las redes. Beso grande y que sigan muy bien. Chao, chao.